Ya, nos dice en un ciclo de Rankine mostrado en la figura 14.1.1. Aquí está la figura. Me dice que 8.000 kilos de vapor de agua salen de un sobrecalentador a 60 bar y 500 grados Celsius. ¿Ya? De acá. Esta es la corriente. Y se expande en una turbina hasta 5 bar con una eficiencia termodinámica de 92%. Pasan por la turbina la primera, que es la de alta presión. Luego dice que pasa a un recalentador donde se eleva su temperatura a un valor tal que al expandirse en una segunda turbina sale con calidad de 100% y a 0,1 bar. Adicionalmente se conoce que la calidad de la corriente ideal que sale de la segunda turbina es de un 95% y luego el vapor se condensa y es bombeado de vuelta a la caldera. Ya. Bueno, por así decirlo, el enunciado no explica cómo funciona, qué es lo que pasa con el fluido en el ciclo de Rankine. Sale el sobrecalentador, pasa a una turbina, después el recalentador, otra turbina, condensador, bomba y vuelve a la caldera. Bueno, dan algunos valores y nos preguntan un diagrama esquemático, potencia obtenida de la bomba, el calor de la caldera en el recalentador y en el condensador. Y finalmente nos preguntan el rendimiento del ciclo. Entrando a últimos. El detalle sí nos dice que hay que utilizar las tablas de vapor para determinar todo lo de ahí. O sea, solo tenemos que usar tablas de vapor. Ya, no podemos usar el gráfico para este ejercicio. Acá acaba de destacar antes de empezar que estos ejercicios se pueden resolver solamente con diagramas y también se pueden resolver combinados, usando las dos cosas. ¿Ya? Pero es importante igual que sepan cómo abordar un ejercicio solo con tablas de vapor. Porque igual ya han visto otros ejercicios con diagramas, entonces es importante que igual sepan cómo usar las tablas de vapor. Bueno, si es que alguien aún no lo sabe. Y saber que se pueden combinar los ejercicios, o sea, se pueden combinar los procedimientos. Y así que, de partida, ¿se acuerdan? Antes de empezar con el ejercicio, ¿se acuerdan que teníamos el ciclo de Carnot? Que era un depósito caliente que pasaba a una turbina, a un depósito frío, a un compresor y volvía al depósito caliente. Esto en un diagrama era más o menos así. Y sabemos que el ciclo Carnot es ideal. Y una de las cosas era que los depósitos eran de infinita energía y que las turbinas con los compresores trabajaban en líquido más vapor. Entonces, eso era un problema si trabajamos en la realidad. Porque se pueden echar a perder ¿cómo se llaman? Los equipos. Entonces, ahí entra en rigor lo que son los ciclos de Rankine. ¿Ya? Voy a recordar que un ciclo de Rankine tenemos, vamos a dejarlo aquí, este es lo que se denomina la caldera. Todos estos son tres equipos, son tres los equipos que están incluidos en la caldera, donde aquí primero tenemos un precalentador, acá tenemos ¿cómo se llama? Un boiler y un sobrecalentador. Entonces, precalentador, sobrecalentador es para acondicionar nuestras corrientes, para modificar la temperatura, y el boiler es para realizar el cambio de fase. Luego, recuerdan, pasamos por una turbina, luego por un condensador,
y luego pasamos por una bomba. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, vamos a pasar por una bomba y vamos a salir el líquido. Líquido enfriado. Entonces, el precalentador nos va a llevar a la saturación, el boiler nos va a pasar al cambio de fase y el sobrecalentador a una temperatura mayor. Y ahí, el que vamos a ver nosotros es un ciclo de Rankine, ¿cómo se llama? Con un recalentador intermedio. Y la gracia de esto es que está la caldera, pasa por una turbina, bueno, como lo vimos en el diagrama, lo único diferente es que aquí se vuelve a acondicionar en un recalentador, que puede ser el mismo del de la caldera. ¿Ya? Y después aquí tiene que nuevamente pasar por una turbina, pasar por el condensador, la bomba, y volver acá. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué hay recalentadores? ¿Y por qué se dice mejora? Es porque cuando hay un recalentador, la eficiencia de nuestro ciclo aumenta. También pueden haber 2 recalentadores, ya, pero va a ser lo mismo. Turbina, ahí. No sé, ojalá. La turbina, pasamos al recalentador, pasamos a otra turbina, y después a otro recalentador, y después a una tercera turbina. Ya eso es básicamente. Entonces, técnicamente no es que cambie mucho con un ciclo de Rankine original en torno a lo que hay que desarrollar. Solo hay que meter un paso más, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que es el ciclo de Rankine? ¿O todos tienen claro lo que es el ciclo de Rankine? Y yo tengo una pregunta que si, caso hipotético, yo no supiera que un ciclo de Rankine igual podría hacer este ejercicio. Si tú no supieras lo que es un ciclo de Rankine. Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, bueno, mira, por ejemplo, en este ejercicio, el enunciado nos decía todo lo que pasaba con el fluido. Entonces, no, igual podría eventualmente no haber dicho que es un ciclo de Rankine y con lo que dice el enunciado, haber identificado qué tipo de ciclo es. Pero sí, después, o sea, igual tiene que saber qué es lo que está pasando con el fluido. Ya quizás no Y sepa el nombre, pero sabes como lo que está pasando. entonces, ¿cuál era la gracia del ciclo de Rankine? Sí, como por si es que es un dato encubierto. ¿Cómo? Que tipo el ciclo de Carnot era ya ideal y Ah, ojalá la eficiencia fuera 100 ya, y ya, el de Rankine. ¿O qué implica? ¿Qué ya, dato ya. tiene? Como cuál es la gracia de usar un ciclo de Rankine en vez de un ciclo de Carnot. ¿Esa es la pregunta? Claro, sí. O sea que nosotros, bueno, de partida, el ciclo de Carnot es algo ideal. Pues sabemos que es algo ideal y es algo que no ocurre en la realidad. Y bueno, como les dije, una de las cosas es que el ciclo de Carnot no es viable porque aquí a la turbina y al compresor, si se fijan, entra como líquido más vapor. Ahí. Y bueno, y como lo esencial de un ciclo de Rankine es que, bueno, aquí tenemos una bomba, estos son los equipos, que está la bomba, la turbina, está el condensador, y la caldera se compone de estos 3 equipos, que es el precalentador, el boiler y el sobrecalentador. Ya, y más que nada el ciclo Rankine como lo que tiene lo que tiene característicos son sus equipos. No sé si se entiende cómo bien cuál es la diferencia. Que igual, si nosotros vemos en un diagrama,
Tenemos el diagrama, tenemos la curva. Cuando aquí pasamos por el precalentador, aquí por el boiler, el sobre, bajamos por la turbina, por el condensador, y aquí pasamos a la, bueno, aquí lo dibujé mal, pero este es por la bomba. Entonces, fijé aquí, la turbina está pasando solo vapor, entonces no vamos a dañar el equipo. Y la bomba está pasando solo líquido, entonces tampoco lo vamos a dañar, que es la idea. Ya, porque los equipos no se pueden trabajar como líquido, o sea, la bomba no se puede trabajar con gas. Y de otro lado, la turbina tampoco se puede trabajar con líquido, si no se echan a perder. Entonces, eso es como una gracia del ciclo de Rankine. Dale. Bueno. Ya. Ya. Nos pregunta qué pasa cuando hay un recalentador. Lo que pasa es que pasamos por la turbina y, el fluido vuelve a aumentar su temperatura, pero ahora a una menor presión. Y esto va a influir en que la eficiencia del ciclo va a aumentar en comparación al mismo ciclo sin el recalentador. Y a ver, me siguen por el chat. Quiero que pregunta cuál es la característica principal del ciclo de Rankine que lo distingue del resto de los ciclos. Pero eso es como la característica del ciclo de Rankine. Yolanda me pregunta, ¿me puede repetir lo de las presiones? ¿Qué cosa dije de las presiones? Lo que dije del recalentador. Sí, ya que aquí la caldera va a estar a una presión elevada y va a pasar por la turbina y va a disminuir su presión. Entonces, el recalentador va a tener la misma función que el sobrecalentador que está aquí, que el sobrecalentador, solo que ahora va a aumentar la temperatura, pero a una presión menor, a la presión a la que sale la turbina. Ya, ponte tú aquí, vamos a tener 100 bar, vamos a tener que aumentar la temperatura a 100 bar, y aquí vamos a estar, no sé, a 10 bar. Entonces vamos a tener que aumentar la temperatura, pero ahora a 10 bar. Eso es lo que dije de la expresión. Pero el recalentador tiene la misma función que el sobrecalentador, que es aumentar la temperatura del fluido. ¿Alguien tiene otra duda? Si no, vamos a partir. Vamos a dejar aquí entonces el diagrama y la pregunta. Ya. Ahora primero, sí, aquí voy a cambiar un poquito aquí el diagrama, pero solo los números porque, más que nada, porque yo cuando lo resolví le puse otros números a las corrientes y se me fue cambiarlo. Pero aquí vamos a considerar el 1, sí, este era el 2, 3, el 4, el 5 y el 6. Pero esto da lo mismo. Ustedes ponen los números que quieran, ¿no? Bueno, a menos que les den una asignación específica. Ya. Entonces, vamos a hacer una tabla. Tenemos la corriente, la condición, la temperatura, presión, entropía y entalpía. Entonces, corriente 1. Vamos a copiar el enunciado aquí también. Ya. ¿Qué nos decía de la corriente 1? Dice, 8.000 kilos de vapor de agua salen de un sobrecalentador. Entonces, sale del sobrecalentador. Entonces, es esta corriente de acá, nuestra corriente 1. Entonces, sabemos que por eso
por lo que dice el enunciado, que la corriente 1 es vapor sobrecalentado. Y sale a 60 bar. Por aquí esto está en bar. Esto en grados Celsius. Importante que pongan las unidades. Kilojoule, kilo Kelvin y kilojoule kilo. Temperatura 500 grados Celsius. Entonces, necesitamos conocer la entropía y la entalpía. Vamos, aquí tenemos que ir a las tablas de vapor. Entonces, tenemos tabla de vapor, líquido vapor, ahí. Así que sería. Líquido vapor no, tenemos que buscar la de vapor sobrecalentado. Y vamos a presión de 60 bar. 60 bar. Y 500 grados Celsius. Tenemos esta fila de acá. Y si nos fijamos, la fila de aquí es entalpía y la fila de acá es entropía. Entonces tenemos 3.422 de entalpía y 6,88 de entropía. A veces igual es una ventaja de la tabla de vapor que tenemos los valores exactos. Pero la desventaja es que no tenemos, por ejemplo aquí, en las tablas de vapor tenemos, para vapor sobrecalentado tenemos a temperatura específica. Por ejemplo, si buscáramos 45 bar, ahí ya se nos complica la cosa. Necesitamos las extrapolaciones que hay en los diagramas. Entonces esto es 6,88. Bien. Luego, estamos listos con la corriente 1. Ahora vamos con la corriente 2. Dice que se expande en una turbina hasta 5 bar. Corriente 2. 5 bar. Ahí no queda. Y ahora, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Tenemos que saber algunos de los otros valores para meternos en la tabla. Entonces aquí igual a lo que me preguntaron delante, aquí igual no nos dicen la condición de la corriente. ¿Ya? Pero aquí sí necesitamos saber, ¿cómo se llama? Los conocimientos como de qué es un ciclo de Rankine. Porque de aquí si vemos el diagrama, sabemos cuando salimos de una turbina que tenemos que llegar a la corriente de saturación, o sea, a la frontera de saturación. ¿Ya? Porque aquí igual no nos dicen. No nos dicen hasta dónde llega. Solo nos dan la eficiencia. Entonces aquí sí podría ser como una respuesta a lo que me preguntaron antes. Por esto hay que saber más o menos cómo se comporta un ciclo de Rankine. Bueno, ahora, si nos dijeran como más cosas, como aquí llegaría la corriente, igual no sería necesario saber tanto de un ciclo de Rankine. Y sí, sería vapor saturado. Ahí tienen que llegar a vapor saturado. Ya. Pero nos dicen que tiene una eficiencia del 92%. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vemos una trayectoria ideal. Claro, buscamos primero nuestra trayectoria ideal. O sea, tenemos que decir que, vamos a poner aquí una corriente 2 ideal. Esta es condición, temperatura, presión. Voy a escribirlo mejor. Condición, temperatura, presión, entropía, entalpía.
Entonces hay que asumir primero que es una corriente ideal, tenemos la misma entropía que la corriente anterior, que era 6,88. Entonces ahora vamos a la tabla y vamos a la tabla de líquido más vapor. Líquido más vapor. ¿Tabla de temperatura? No. Tiene que ser la tabla de presiones porque conocemos la presión. Tabla de presiones. 5 bar. Aquí estamos. Si se fijan, la entropía para 5 bar es 6,82. ¿Ya? No es la misma ¿cómo se llama? Que la que anotamos, pero anotamos como supuesto. Entonces aquí decimos que se observa que la entropía de saturación para el vapor saturado es 6,82. Entonces consideramos que, como supuesto, que de 2 a 1, o sea, de 1 a 2, es 0. ¿Ya? Solo como supuesto. Igual, si se fijan, 6,88 no está muy alejado del 6,82. Entonces, buscamos los valores de entalpía y temperatura. Esto sigue siendo vapor saturado. ¿Ya? Vamos a la tabla. Entalpía, vapor saturado, 2748,7. Y buscamos a la temperatura de saturación, 151,9. Disculpa, Dime. porque si teníamos el valor, supusimos que iba a ser constante. No, eso es para saber dónde nos vamos a situar en la tabla. ¿Ya? Porque estamos diciendo que, mira, si lo vemos en un gráfico de temperatura entropía, estamos acá. Nosotros dijimos que va a llegar a vapor saturado. ¿Ya? Y va a bajar en una línea recta que va a ser la entropía de 6,88. Pero tenemos que ver si eso realmente es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, por eso buscamos ¿cómo se llama? La corriente de los 5 bar, si la entropía efectivamente es la misma, que serían los 6,88, o si es parecido. Entonces, en este caso, encontramos que es parecida. Porque si fuera muy alta, si fuera mucho la diferencia, podría, por ejemplo, nos da 7 a 5 bar. Estaría aquí. Aquí estaríamos un problema, pero es solo para comprobar que estamos siguiendo la trayectoria isentrópica. Y que está bien que lleguemos a la corriente de saturación. ¿Ya? Entonces, nos decía que era, bueno, aquí es 6,82, me equivoqué aquí, 6,82, que es lo que vimos de la tabla. Entonces, ya decimos, la diferencia tiende a 0, así que podemos tomar que esas filas sí son las propiedades, donde la temperatura era 151,9 y la entalpía 2748,7. Claro, es como para reafirmar que se llega a vapor saturado. Que la trayectoria que estamos diciendo está correcto. ¿Ya? Solo para que tengan sentido las propiedades que estamos anotando. Tenemos que decir que efectivamente estamos en una trayectoria isentrópica. Porque si no, mira, si no queda claro es porque dijimos que llega a 5 bar, vapor saturado. Pero vemos la entropía de 6,82 no es la misma que 6,88. Entonces ahí tenemos que decir que es un supuesto que la diferencia tiende a 0. Y aquí podemos seguir buscando las propiedades.
Ya no sé si entienden. Sí, sí, no. Bueno, esto es que tiende a cero. Entonces, tenemos la entalpía y aplicamos la fórmula de la eficiencia. 92% es igual al trabajo real, trabajo ideal, y lo que ya siempre hemos hecho, que la entalpía 2 real es 2802,6. Anotamos aquí 2802,6. Ahora aquí, ojo aquí, aquí yo me equivoqué delante, esto no es vapor saturado. Porque la corriente ideal llega a la saturación, pero la corriente real va a llegar más hacia la derecha. O sea, vamos a estar en un vapor sobrecalentado. Si se acuerdan, cuando tenemos eficiencia menor al 100%, nuestro punto se desplaza hacia la derecha. Entonces, si dijimos que ideal llega a la saturación, lo real tiene que llegar a sobrecalentado. Entonces ahora tenemos presión y tenemos entalpía. Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado. 5 bar. Buscamos 5 bar. 5 bar. Y buscamos la entalpía que necesitamos. Recuerden que esta era la fila de entalpía. Esta de aquí. O sea, la columna, digo. 2802. El valor no está. Ni tampoco hay un valor que se asemeje, como para decir que es esa la fila que buscamos. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Claro, aquí interpolamos. Voy a anotar esto de aquí. Anotarlo aquí. Hay que interpolar entre la temperatura de saturación y los 180. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí recuerden que lo que estamos buscando está entre medio. Si X va a ser la temperatura entre medio, aquí va a estar X y aquí va a estar Y, que es la entropía entre medio, la que buscamos, a la entalpía de 2802. Entonces, 2802,6 menos el de arriba, 2748, dividido en las cotas. 2812 menos 2748,7. Y esto va a ser igual a X menos la temperatura de saturación, 151,9. Y las cotas, 180 menos 151,9. ¿Ya? Y esto es lo mismo, pero para la entropía. La entropía menos la de arriba y las cotas. 9, 6 me falta. Y aquí 6,8213. ¿Ya? Entonces tenemos que la temperatura nos va a dar 175,8 grados Celsius y la entropía 6,94 kilojoule kilokelvin. Entonces anotamos nuestros valores. Temperatura 175,8 y la entropía 6,94. Entonces ahora vamos a la 3. ¿Qué pasa en la 3? Es la que sale del recalentador. Entonces vamos a aumentar la temperatura, pero a presión constante. ¿Ya? Pero nos dice, aquí el enunciado nos dice que el vapor pasa a un recalentador donde se eleva su temperatura a un valor tal que al expandirse en una segunda turbina
sale con calidad de 100% a 0,1 bar. Y adicionalmente se conoce que la calidad de la corriente ideal que sale de la segunda turbina es de 95%. ¿Que a alguien se le ocurre cómo hacer esto? Sabemos que esto es vapor sobrecalentado. Llega a 5 bar. Sabemos la 4 que tiene que llegar a vapor saturado. O, bueno, ahí dependiendo de cuánto nos dé la... Bueno, aquí vamos a tener una corriente ideal. Dice, al expandirse en la segunda turbina sale con calidad de 100%, entonces sabemos al tiro que es vapor saturado y a una presión de 0,1 bar. Y la otra nos dice que la calidad de la corriente ideal sale con un 95%. Entonces de aquí estamos en líquido más vapor. ¿Cómo encuentro los demás valores? Sabiendo que aquí la presión obviamente son 0,1. ¿Cómo uso esos datos que me dan enunciado para encontrar los demás valores? Ya les La dije, 4 real ya ¿ya? lo voy a sacar, ¿no? La 4 real, Sí. O en un gráfico podría ir. sí, la 4 la puedo sacar. ¿Ya? ¿Y cómo la saco? Buscando la entropía, me dice Fernando, buscando la entropía en 4. Sería la misma en 3. Claro. Entonces aquí lo importante era primero identificar a qué hacen referencia los datos en el enunciado. Donde decía que cuando salimos de una turbina, estamos con calidad de 100%. Y esa va a ser nuestra corriente 4 real. Y que la corriente ideal sale con una calidad de 95. Sabemos que cuando la calidad está entre 0 y 100, líquido más vapor. Y buscamos la corriente 4. Ya, pero ¿cuál de las dos? ¿La real o la ideal? Que me dijeran, buscamos... ¿Son la misma? ¿La real con la ideal? A ver... Ya. Ya, o sea, de partida la 4 real con la ideal no son la misma. Que sabemos que tenemos el líquido más vapor, la ideal, y la real es vapor saturado. Pero aquí, ¿cuál verían? Disculpa, ¿cómo sabías que era líquido más vapor? Que creo que Del lo sacaste del enunciado. enunciado. Sí, porque nos dice que adicionalmente se conoce que la calidad de la corriente ideal que sale de la segunda turbina es de 95%. Si cuando estamos entre 0 y 100, tenemos que, o sea, excluyendo las cotas, obviamente, estamos en líquido más vapor. Las temperaturas son las mismas o no, ¿entre cuál? ¿4 y 4 ideal? Sí, son las mismas, exacto. Efectivamente son las mismas. ¿Podemos obtener los datos de la 4 real? ¿Cómo podemos obtener los datos de la 4 real? Ahí que nos dice Sebastián. Ya, perfecto. Sí. Estamos en la saturación. Recordar eso. Cuando estamos en saturación, sí, bien. Cuando estamos en saturación, solo necesitamos un valor, que en este caso tenemos la presión.
Entonces, nos vamos a la tabla del líquido más vapor en presión. Presiones. Buscamos 0,1 y 0,1 está aquí. Ya. Voy a pasar esto por allá. No, voy a hacer otra cosa. $0,1. Ya. Y aquí, no, vamos a anotar aquí. Entonces, ¿qué podemos sacar de la tabla? Podemos sacar la entalpía de vapor saturado, la entalpía de líquido saturado, la entropía de vapor saturado y la entropía de líquido saturado. Entalpía de vapor saturado, 2584. Entalpía de líquido saturado, 191,83. Entropía, 8,1502. Y la de líquido saturado, 0,6493. Esto, kilojoule kilo, kilojoule kilo, kilojoule kilo Kelvin, kilojoule kilo Kelvin. Esto recuerda, másico, másico, másico. Y adicionalmente vamos a ver la temperatura. La temperatura de saturación, que son los 45,81 grados Celsius. Entonces veamos ahora. Tenemos todos esos datos. Entonces vamos a nuestra tabla originalmente. Calculamos obtuvimos, digo, la entalpía para vapor saturado, que era 2584,7, y la entropía, que era 8,1502. Encontramos la temperatura, 45,81, 45,81. Ahora aquí. Necesito conocer 3 y 4 ideal. Bueno, 4 ideal no es tan importante en realidad. A mí la que me importa es la 3. Pero para este caso sí necesito la 4 ideal para conocer la 3. Entonces, ¿cómo calculamos? Bien, es exacto. Muy bien. Recuerden, tenemos la calidad de la 4 ideal, que es 95%. Entonces, planteamos nuestras ecuaciones. La entropía de 4 ideal y la entalpía 4 ideal era, esto es 1 menos la calidad por la entropía 4 de vapor saturado. Sí, no, de líquido saturado. Líquido SAT más la calidad por la entropía 4 de vapor saturado. Lo mismo para la entalpía. Entonces, por eso anoté todos los valores, porque nos servían para el cálculo de la 4 ideal. H de líquido SAT más WB de H, que no sé qué anoté. H de vapor SAT. Esto de 4, 4, tut, y tut. O sea, ya saqué todos los valores, tengo la calidad, es solamente multiplicar. Así que la entropía me dio 7,78 kilojoule kilo Kelvin y la entropía me da 2465 kilojoule kilo Kelvin. O sea, kilojoule kilo. Importante que les tiene que dar entre los valores de las cotas, porque
aquí es calidad 0 y aquí es calidad 100%. Entonces, obviamente tiene que estar entre un valor entre medio. Más cercano a vapor saturado en este caso porque la calidad es casi 100%. Así que ahora vamos, anotamos nuestra tabla. Tenemos la entropía, 7,78 dije que era. Y la entalpía, 2465. Entonces, como estamos en la corriente 4 ideal, vamos a la 3 y ya sabemos que la entropía es la misma. 7,78. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a la tabla de vapor sobrecalentado a 5 bar y buscamos dónde está la entropía de 7,78. Entonces bajamos, 5 bar, 5 bar. ¿Cuánto dije de la entropía? 7,78. Buscamos aquí 7,66, 7,79 y 7,91. Este valor, ¿qué creen ustedes? ¿Puede ser considerado igual o hay que interpolar? ¿Qué dirían ustedes ahí? Recordad que era 7,78 la entropía que calculamos. Interpolar. Y otro me dice igual. Ya. Bueno, las dos son correctas, obviamente. Ya. Claramente interpolar es la opción más correcta, pero para obtener el valor más exacto. Pero aquí 7,79 y 7,78 hay una diferencia de 0,01. Entonces, podemos decir como supuesto que es la misma. Y no interpolar. Entonces decimos que ahí lo anotamos por algún lado cuando hagan su desarrollo, supuesto. A T igual 400 grados, la entropía es 7,79. ¿En la prueba se puede? Sí, sí se puede. Obvio que se puede. Por eso les preguntaba. Pero tienes que anotar, lo anotan lo que estoy anotando ahora, como temperatura 400 grados, la entropía es 7,79. Pero la entropía que buscábamos era 7,78. Entonces decimos que la diferencia tiende a 0, por lo tanto las propiedades son las de esta fila. Y ahí ustedes lo escriben un poquito más detallado. Pero basta con decir que las diferencias de la entropía tienden a 0, entonces podemos considerar esa fila. Entonces, dicho ese supuesto, notamos la entropía que era 3271,9 y la temperatura era 400 grados. Entonces, ahora vamos a la corriente 5. Corriente 5 pasa por un condensador. Y nos dice algo del condensador. El vapor se condensa, dice el enunciado. No dice nada. Entonces, nosotros vamos a asumir que esto es total. Condensador total. Por lo tanto, la corriente 5 va a ser líquido saturado. A la misma temperatura. Y a la misma presión. Y la gracia aquí es que estos valores de entropía y entalpía ya los tenemos, porque los sacamos anteriormente para calcular la entropía de la 4 ideal, que son estos de aquí. S y S. Son los valores son las propiedades de saturación para el líquido a 0,1 bar y 45,81 grados Celsius. Así aquí no tenemos que hacer ningún cálculo, ni ninguna inspección en la tabla. Por lo tanto, entropía, el valor era 0,65
La entalpía 191,8. Y nos falta el último, la corriente 6, que es la de la bomba. Vamos al enunciado. Dice, bombeaba de vuelta a la caldera. No nos dicen nada de la bomba. Así que lo que asumimos, 100% de eficiencia. Como asumimos 100% de eficiencia, decimos que la entropía es 0,65. Llegamos al líquido subenfriado. Y necesitamos calcular los otros valores. ¿O no necesitamos? ¿Qué es lo que podemos calcular aquí de partida? ¿O qué es lo que podemos saber? ¿Quién me dice? ¿Qué propiedades conocemos de la corriente 6? Aparte de, obviamente, de la entropía de la condición. A ver. Ya. Presión 1 igual a presión 6. Si tiene que regresar a la caldera, se puede asumir. Ya. Que tiene que. Ya. Efectivamente tiene que llegar a la caldera, entonces tiene que tener la misma presión que la caldera, que son los 60 bar. Y sí se puede asumir eficiencia de 100%. Ya. 60. Entonces tenemos de aquí, si vamos a las tablas de líquido, a 60 bar no hay una tabla. Ya, entonces no podemos calcularla ahora, la temperatura y la entalpía, no podemos saberlo. Así que la vamos a dejar ahí. Ya, porque con las tablas de vapor no podemos conocerlo. Si tuviéramos el diagrama podríamos conocerlo, pero aquí solo hay que hacer tablas de vapor. O sea, extrajimos toda la información disponible de las tablas de vapor para nuestro proceso. ¿Qué nos queda ahora? La pregunta nos dice primero, representa el proceso en un diagrama esquemático temperatura-entropía. ¿Por qué no se puede? Nos pregunta. Porque si vemos las tablas de líquido subenfriado, no tenemos una tabla a 60 bar. Aquí está 50, 75, después sube a 100, 150, 200, 250 y 300. Entonces a nuestra disposición no tenemos una tabla de 60 bar. Por lo que no podemos calcular su entalpía y temperatura. Eso no se puede interpolar como de la presión, como interpolar la presión, por así decirlo. Si era eso, no, pero no es necesario. O sea, no es necesario, me refiero a conocer la temperatura y la entalpía para los que nos preguntan. Lo vamos a ver enseguida. Primero vamos a representar el proceso en un diagrama esquemático. Entonces, la 1.1. Ya. ¿Qué es lo que está pasando? Hagamos un repaso rápidamente. Corriente 1 sale del sobrecalentador como vapor sobrecalentado. Corriente 2, vapor sobrecalentado también. Corriente 3, vapor sobre, que la corriente 3 sale del recalentador.
Corriente 4 sale de la turbina como vapor saturado. Corriente 5 sale del condensador como líquido saturado. Y corriente 6 sale como líquido subenfriado de la bomba. Entonces lo que está pasando aquí es que estamos aquí. No, lo voy a poner un poquito más al lado. Vamos acá, bajamos, llegamos ahí, a 3, acá, acá, aquí, y esto es lo que pasa en esto de diagrama, donde esta era la corriente 1, que sale del sobrecalentador, 2 de la turbina, recuerden que sale como vapor sobrecalentado, 3 pasa por el recalentador, 4 sale de la turbina, 5 sale por el condensador, 6 sale de la bomba. Y aquí, si decimos aquí que esto es un 6', este sería lo del precalentador. Y un 6'' sería del boiler. Pero basta con solo poner los puntos del 1 al 6. Pero claro, aquí igual tenemos que saber qué es lo que está pasando dentro de esta caldera para poder cerrar el ciclo. Pero igual, si se fijan aquí, estamos todo el rato pasando por aquí. Esto es a presión constante. Entonces, eventualmente sabemos que tiene que sí o sí tener ese recorrido para poder llegar al punto 1, porque la presión no va a variar dentro de la caldera. ¿Ya? Así que ahí tenemos 1. La pregunta 1, digo. Que era 14.1. Entonces ahora 14.2. Da igual. Dijimos que aquí nos piden calcular potencia, calores, rendimiento, y ya teniendo todos los valores de la tabla, aquí solo aplicar fórmula nomás y se terminó el problema. Entonces, la potencia, calcula la potencia obtenida. La potencia obtenida, digo, no, nada que ver. Va a venir dada por la potencia de la turbina 1 más la potencia de la turbina 2. Entonces, ojo igual, la unidad está en kilowatt. Entonces hay que multiplicar por el flujo. Entonces, el trabajo de la turbina va a ser, o sea, esto es trabajo de turbina neto, por así decirlo. Vamos a la turbina 1. Turbina 1, corriente 2, corriente 1. ¿Se acuerdan del balance de energía? Vamos a anotarlo aquí. Balance de energía a una turbina, compresor, bomba, lo que sea. El trabajo es igual al flujo por el delta H. Entonces, tenemos la entalpía 2, tenemos la entalpía 1. Listo. Entalpía 2 menos entalpía 1. Y lo mismo para la turbina 2, que es la corriente 4 y la corriente 3. Entalpía 4 menos entalpía 3. Y todo esto por el flujo. Ya, pero ojo aquí. Cuando ustedes hagan esto, les va a dar 10, 4, 502, 800 kilojoule por hora. Esto no es kilowatt. Esto lo tienen que dividir entre 1600, que una hora son 3600 segundos. Y esto recién les da los kilowatts. 2903. Que esto da negativo. Ya. Ojo con eso. La unidad es importante. La unidad de kilowatt es kilojoule partido en segundo. No kilojoule partido en hora. Que no es lo mismo. Tenemos listo. Pregunta 2.
Y aquí, pregunta 3. Pregunta la potencia consumida por la bomba. Si vamos a la tabla, no pudimos calcular la entalpía 6. ¿Qué hacemos entonces? ¿No se puede calcular o se puede calcular? Bien, 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 bien. 14.3. El trabajo de la bomba se puede expresar como el volumen por el delta de presión. El delta de presión lo conocemos que es 60 menos 0,1. Nos falta el volumen. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el volumen? Nos vamos a nuestra corriente 5, que es la corriente que entra a la bomba, que es líquido saturado a 0,1 bar. Entonces, tenemos que ir a la tabla de líquido más vapor, que era lo que ya la habíamos dejado aparte aquí, y buscamos el líquido, o sea, el volumen, digo, de volumen de líquido saturado. 1,0102 por 10 a la 3, o sea, 10 a la menos 3, digo. Y este es nuestro volumen del líquido saturado, o el volumen de la corriente 5. Entonces aquí estamos listos. Esto es 1,0102 por 10 a la menos 3. Esto está en bar. Se multiplica por 10 a la 5. Y esto lo multiplicamos, bueno, esto me dio 6,05 kilojoule kilo. Y esto lo multiplicamos por el flujo. Y hacemos la conversión de unidades, 13,4 kilowatts. Ahora bien, calculamos el trabajo de la bomba, que es 6,05. Y ahora podemos conocer la entalpía 5. O sea, la entalpía 6 me refiero. Porque el trabajo de una bomba es H6 menos H5. Y tenemos H5, ahora tenemos el trabajo de la bomba y podemos despejar H6. Y bueno, si alguien lo quiere hacer eso, a mí el valor me dio, les digo, ¿dónde lo tengo anotado? Aquí, 197,85 kilojoule. Ese es H6. Pero igual, como ven, no era necesario encontrar la entalpía porque podemos calcular el trabajo independiente de eso. ¿De dónde saqué el B? Lo saqué de la tabla de líquido más vapor a la presión de 0,1 bar, que era para líquido saturado, porque la corriente 5, que es la que entra a la bomba, está como líquido saturado. Entonces de aquí yo saqué el volumen. Y si se acuerdan antes, hace unos minutos, yo ya he dejado esta parte de la tabla esta es la tabla de presiones para líquido más vapor. Y de aquí saco el volumen del líquido saturado, que es 1,0102 por 10 a la menos 3. Ahora, volvamos aquí. Valor agregado en la caldera. Esa hace referencia al cubo de la caldera. El cubo de la caldera va a venir dado por, aquí se acuerda también es Q por delta H, si hacen el balance de energía. Entonces va a ser H1 menos H6. H1 lo conocemos y H6, no, aquí sí necesitan H6, sí, aquí. Ahora me acordé por qué lo había sacado, porque había calculado el valor. Necesitan el valor para calcular el cubo de la caldera, sí, de la entalpía 6. Aquí está, sí. Sí, ahí sí me acordé por qué lo había calculado. Entonces,
14.4. El Q de la caldera, H6 menos H1. No, este es al revés. H1 menos H6 por el flujo, por 1 partido en 3.600, y esto nos va a dar 7.164,8 kilowatts. Y bueno, ¿cómo había calculado H6? Ya, H6, en el 14.3 calculé la potencia consumida por la bomba por el volumen por delta P. Como calculé el trabajo de la bomba, que es 6,05 kJ por kilo, yo lo meto en balance de energía a la bomba, que está aquí, y despejo H6. Sí, eso, lo despejé del balance de energía. Y a ver, bueno, el calor del recalentador es 3 menos 2, y el del condensador 5 menos 4. SB del trabajo puede ser específico, molar o másico. Sí, puede ser la unidad, depende de la unidad que esté buscando. Porque aquí en este caso el volumen nos daban en metro cúbico por kilo. Ah, no, sí, tiene que ser esa unidad. Sí, sí, tiene que ser metro cúbico por kilo. Porque la entalpía la tenemos en kilojoule por kilo. ¿Cierto? O sea, nada que ver. La presión está en pascales, nada que ver la entalpía. Tiene que ser metro cúbico por kilo por temas de unidades. Y bueno, aquí ya no los voy a anotar, pero les voy a dar los valores del recalentador. Como ya les dije, es solo aplicar el balance de energía. Ya para el 5 me dio 1042,9 kilowatts. Y en el 14.6 me dio menos 5.317,6 kilowatts. Y la última, la eficiencia del ciclo. Ya, a ver, si fuera molar, sí, también podría ser molar, pero aquí el problema es que tu flujo está en másico. Entonces, para calcularlo al trabajo, ahí habría que hacer una conversión de unidades, pero también puede ser. Da lo mismo la unidad, solo que tiene que haber consistencia de unidades. Exacto, tendría que cambiar la unidad. Ya. Y el último, para que terminemos, el 14.7, que hay que darle una vuelta. Que es el trabajo neto dividido en el calor, que es el calor del depósito caliente. Y aquí, el trabajo neto, recordar que es la suma de todos los trabajos. De la turbina 1, de la turbina 2 y de la bomba, en valor absoluto. Y el depósito caliente va a ser el Q de la caldera más el Q del recalentador. Importante que cuando haya un recalentador intermedio y tienen que calcular la eficiencia, consideren ese Q. Es importante. Y esto es lo que, si no estuviera el recalentador, la eficiencia sería solo con el Q de la caldera. Y bueno, aquí también habría un trabajo de turbina menos, que obviamente no estaría esa turbina, pero tienen que considerarlos para calcular la eficiencia. Y bueno, y estos valores ya los calculamos todos.
el boiler no agrega ni, no sé si agrega calor, se agrega, está incluido cuando lo calculé en la caldera. Aquí incluido. Porque yo dije que el calor era de, ay, no puedo cerrar, desde H6 hasta H1. Entonces, si fijas, sí, sigue toda esta trayectoria. H6 hasta H1. Entonces está incluido el precalentador, el del boiler y el sobrecalentador. Aquí nuestra eficiencia nos da 35,21. Y esa es la eficiencia del ciclo. Y estamos listos con todo. Una pregunta. Es que Dime. ayer cuando vimos el ciclo de potencia, ¿Ya? el Diego en la ayudantía nos dijo que el trabajo neto era como el W de la turbina menos el W de la bomba. Y el trabajo de la turbina, ¿con qué signo ¿cómo se llama esto? ¿Lo consideró? Un momento, déjame buscarlo. A ver, pues mientras me preguntaron ahí, cualquier equipo que me transfiera calor al sistema lo agrego al QC. Sí, sí. Sí, porque en estos ciclos van a estar turbinas, compresores, condensadores, válvulas también puede ser, y eso no aportan ni sacan calor del equipo. A ver, ojo, sí, que no va el del condensador. El condensador no está incluido en este. Recuerda que está asociado a CQ como al depósito caliente, por así decirlo. Ya lo encontré, lo considero positivo de la turbina. El de la turbina positivo y el de la bomba negativo. Sí, como menos. Sí, eso. Ah, ya, es lo mismo. Es lo mismo, solo que. Pero, espera, me dijiste el valor de la turbina positivo y el de la bomba negativo. Sí, así. Y así, es lo mismo, porque yo aquí. O sea, no es lo mismo, pero el cálculo es el mismo. Me refiero a que el trabajo de la turbina a mí me dio. Bueno, el trabajo de la turbina es negativo. Tiene que dar negativo, que es negativo. Pero el trabajo de la bomba, en cambio, es positivo. Entonces, yo aquí cuando lo sumo, está esa diferencia de signo. Pero lo más probable es que el de la turbina va a dar. A ver, ¿cuánto da veamos cuánto da el de la bomba. El de la bomba es 13,4 y sí, pues el de la turbina es menos 2.900. Entonces, yo cuando sumo esto, me va a dar negativo, entonces por eso yo le pongo el valor absoluto, pero el cálculo del final es el mismo. Si te fijas que aquí yo estoy sumando trabajo de turbina negativo con trabajo de bomba positivo. El Diego le cambió los signos, pero eso debe ser por el valor absoluto, pero es lo mismo. Ah, vale, gracias. Sí, porque igual, si puso el trabajo de la turbina positivo y le resta el de la bomba, sí o sí le va a dar positivo. O debería darle positivo, si es que calculo la eficiencia. Sí, va positivo. Sí, sí, pero no se compliquen eso, ustedes solo sumen los valores, los que les dan, porque el de la turbina tiene que ser negativo, solo súmenlo y después si les da, cuando después le sacan el negativo para calcular la eficiencia, porque hay que tomar el valor absoluto. La cosa es sí, o sea, no vayan a considerar los dos positivos, el de la turbina y el de la bomba, que son signos contrarios. Eso sí es importante. O sea, lo sumamos con el signo que traen nomás. ¿Eso sería? Eso mismo. Ya, sí, eso. No sé si tienen alguna otra duda. Uy, ya nos pasamos un poco el tiempo.
Espero que haya quedado todo claro. No sé si le queda alguna duda, algo pendiente, algo que preguntar, algo que Eh, decir. yo te quería preguntar que, ¿por qué asumiste que la corriente 4, real y ideal, tenían la misma temperatura? Ya. Ya. Y Elizabeth pregunta en la última ayuntía. No lo sé. Es probable que sí. O sea, dependiendo. Bueno, el global no sé cuándo lo tienen, pero quizás hay una ayudantía para el global, que es lo más probable. Y me preguntan de la corriente 4, ¿por qué asumí que era la misma temperatura? Lo asumí porque, mira, si te fijas, en el enunciado, lo primero que dijimos que era la corriente 4 ideal era líquido más vapor, y que la corriente real era vapor saturado. Y para que eso pase, si lo vemos en un diagrama, temperatura, entropía, supongamos que está el punto aquí, el 3, y baja ahí. Baja aquí a 4 ideal. Aquí estamos en líquido más vapor a una cierta temperatura. Y cuando pase la temperatura, la corriente real, nuestra curva se va a desplazar hacia la derecha. Y nos dicen que se desplaza hasta vapor saturado. Entonces, si te fijas aquí, estamos a la misma altura. Porque también hay que verlo porque estamos a la misma presión. Recuerden que las curvas de presión son así. ¿Me captas? Entonces, en el caso de que, lo que pasaba para la turbina 1, que la turbina 1 era, el ideal era vapor saturado y el 2 era vapor sobrecalentado. Y ahí sí cambia la temperatura, y eso era porque partíamos aquí en vapor saturado, pero después llegábamos acá, a vapor sobrecalentado. Entonces, ahí sí aumentaba la temperatura y sabemos que aumenta. Pero si primero está en la campana y después llega la saturación, ahí no aumenta la temperatura, se mantiene constante. Porque las trayectorias dentro de la campana son a temperatura constante y a presión constante las que son aquí horizontales. Gracias, ya entendí. Y una Ya, pregunta, bueno. ¿siempre la turbina como que se mueve un poquito como hacia la derecha, el real, con Sí. respecto al ideal? Ya, dale, gracias. Si siempre lo real de lo ideal se mueve hacia la derecha. Para el lado de los líquidos también pasa lo mismo. Si estamos aquí, en lo ideal, el real va a ser un poco más hacia acá. Va a ser hacia la derecha. Y tiene que ser más arriba, en el diagrama. Porque tiene que ser más arriba por la misma explicación de la presión, de que la presión es constante. Si es alguna otra duda, Eso era para turbina, ¿verdad? el del lado derecho es para turbina, para vapor. El lado izquierdo es para compresores o bombas. O sea, nada que ver. Para bomba, el lado izquierdo. Sí, pero las turbinas están al lado de acá. Al lado de acá. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No. Luego. Recuerden que la bomba para líquidos, compresor y turbina, gases. Ya. Y bueno, eso. Ya estamos listos. Bueno, cualquier cosa me preguntan y que les vaya bien mañana en el certamen.